Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Es un gusto saludarles este domingo, hoy domingo 27 de noviembre. Estamos ya finalizando el año y me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tiempo devocional y vamos a enfocarnos en la segunda parte de este salmo que hemos estado revisando y meditando desde el día de ayer. El salmo número 34. En este salmo David habla mucho de la alabanza a Dios. Es un salmo que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la alabanza, pero también nos lleva a pensar en algunas situaciones que tal vez nos hayamos preguntado o les hayan preguntado y que tienen que ver básicamente con qué ventajas o de qué nos sirve a nosotros realmente vivir una vida recta dentro de este mundo. Bueno, pues básicamente vamos a enfocarnos en esto, en esta segunda parte del Salmo, en lo que son los versículos 11 al 22, donde el autor, donde David, nos lleva precisamente a pensar en esta pregunta. ¿Vale la pena realmente vivir en este mundo corrupto, con una vida recta, con una vida justa? ¿Qué beneficio trae esto? Bueno, pues vamos a entonces a dar principio a nuestra reflexión siguiendo precisamente el lineamiento o las palabras que este salmo nos da. Gracias por haberse conectado esta mañana. Sí, gracias por sus saludos. Reciban también de mi parte y de mi familia saludos a todos ustedes. Muy bien, ¿qué les parece si entonces entramos y estudiamos rápidamente este pasaje? Desde el versículo Salmos 34, de los versículos 11 hasta el 22. El Salmo dice de la siguiente manera: Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Sin duda ustedes se habrán notado, habrán dado cuenta que al leer el Salmo hay un tono muy especial del salmista de David, tratando precisamente el tema de una vida justa. El Salmo empieza a hablarnos diciendo en esta porción, diciendo David que va a enseñar el temor de Jehová. Eso nos suena mucho también como a Proverbios, ¿verdad? El principio de la sabiduría está en el temor del Señor. Bueno, pues precisamente David tenía esto dentro de su corazón, esta carga, que aprendiéramos a vivir en el temor de Dios. Vivir en el temor de Dios no es otra cosa más que vivir siendo conscientes de quién es Dios, vivir siendo conscientes de cuáles son las demandas, cuáles son los requisitos, cuáles son los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Pero también tomando en cuenta el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios?
Sabemos que la Biblia nos describe en muchas formas las características de Dios, ¿verdad? En muchos pasajes. Nos dice que Dios es justo, nos dice que Dios es bueno, nos dice que Dios es santo. Y obviamente vivir en el temor de Dios significa vivir tomando en cuenta todas estas características. Muy bien, entonces la pregunta que nos hicimos al principio era esta. ¿Qué beneficios o de qué nos sirve a nosotros, qué nos trae a nosotros eh, tener una relación de este tipo con Dios, una relación consciente de su personalidad, de sus características? Bueno, David nos va a empezar esta sección en primer lugar haciendo una aclaración. En primer lugar nos va a decir, bueno, primero, ¿qué tienes que hacer? Vamos a ir a lo práctico. Si tienes que vivir en el temor de Dios, ¿por dónde debes de empezar? Bueno, David empieza diciendo que por donde debemos de empezar es por nuestra boca. Es decir, tenemos que tener cuidado de las cosas que nosotros decimos. Guarda tu lengua, cuida tu boca. Sí, eso es lo que David está queriendo decirnos ahora. Y nos dice que el cuidar nuestra boca no significa que vayamos al dentista regularmente, sino que significa que tengamos cuidado de qué cosas son las que sacamos de nuestra boca. Por eso David en los principios del Salmo decía que él iba a alabar al Señor, de su boca tenía que salir alabanza. Bueno, en nuestras relaciones diarias, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues debemos empezar a hablar con la verdad. Debemos empezar a enfocarnos en decir las cosas que son verdad. No las intrigas, no las mentiras, nada de eso. Hay que hablar verdad. David nos dice, ¿verdad?, que debemos nosotros este, tener una vida en donde nuestros labios se aparten del engaño. También nos dice que nosotros debemos de apartarnos de toda maldad, ¿sí? Que debemos de buscar hacer el bien, que debemos buscar la paz, que debemos seguir una vida caracterizada por la paz con la gente que nos rodea. Entonces noten ustedes, David nos ha llevado a una situación interesante. Si tenemos temor de Dios, ese temor de Dios se va a manifestar en nuestras relaciones interpersonales, hablando con la verdad, buscando la paz y creando paz en el medio donde nosotros estemos. Entonces la pregunta ahora si la levantamos nuevamente, ¿y esto de qué nos sirve? Bueno, algunos podrían decir, bueno, pues esto sirve para tener buenas relaciones con los demás. David va mucho más allá de esto. David nos dice que hay muchas ventajas en una vida de este tipo, porque una vida caracterizada por la verdad, caracterizada por la paz, una vida caracterizada por el bien, eh, pues es como un caldo de cultivo en el cual Dios puede trabajar en la vida de todos nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros estamos creando este estilo de vida, nos dice el salmista que entonces hay por lo menos 7 cosas que Dios puede hacer con facilidad. O no significa que hay cosas difíciles y fáciles para Dios, ¿no? Pero hay ciertas cosas que son naturales en Dios. La primera de ellos, fíjense, me llama mucho la atención, es que Dios pone toda su atención en nosotros. Dice el versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Lo primero que observo aquí, ¿no? Es que este estilo de vida, de temor a Dios, es un estilo de vida que llama la atención a Dios. Dios pone inmediatamente su atención en nosotros. Eso es lo primero. Yo no sé, algunas ocasiones nosotros vamos por la calle, a veces nos sentimos mal, nos sentimos tristes, pero recordemos, los ojos de Jehová están sobre nosotros, sus oídos están abiertos a nuestro clamor. En segundo lugar, en versículo 17, nos dice que en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, ¿sí?, Dios va a estar presente.
y va a dejar caer su ira sobre los que hacen mal, y dice que va a cortar de la tierra la memoria de ellos. Fíjense qué interesante. Toda la atención de Dios está en nosotros. Sus oídos están abiertos para escucharnos a nosotros y alejarnos de los malos. En el versículo 17 David ahonda en esta idea. En esos momentos de angustia, Dios nos va a librar de toda maldad. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. No sé qué dificultad estés pasando ahorita, que te sientas angustiado, estresado, pensando qué voy a hacer. Bueno, acuérdate de esto, ¿sí? Claman los justos y Jehová oye, ¿sí? ¿Por qué? Porque los justos tienen un estilo de vida de temor al Señor. En el versículo 18, David nos da otra característica más. Dios no nos abandona nunca. Dice, Jehová cercano está a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Eh, es curioso observar esto, ¿no? Eh, Dios no abandona y además Dios salva. Sabemos que la vida está plagada de dificultades, está plagada de problemas. Bueno, recordemos esto. Dios no te va a abandonar en medio de los problemas y Dios va a salvarte. ¿Por qué? Porque tienes ese espíritu, tienes ese corazón que le busca. Eh, David era consciente entonces de las dificultades de la vida y en versículo 19 nos dice, muchas son las aflicciones del justo. O sea, hermanos, siempre va a haber algo que nos va a tener con pendiente, que nos va a provocar intranquilidad. Pero ¿qué dice David? Pero de todas ellas le librará Jehová. Nuevamente, fíjense, Dios está atento a nosotros, su oído, su atención, dispuesto a salvarnos. Y siempre que estemos en dificultad, Dios fácilmente nos va a librar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una vida de temor al Señor. Dice el versículo 20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Es un salvo, unas palabras que se utilizaron para referirse al Señor Jesucristo. Pero nos habla precisamente de la salvación física que Dios también trae a los suyos. Nos libra, nos guarda en integridad, así como guardó a nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente dice que Dios nos va a librar y va a librar nuestra alma, va a librar el alma de aquellos que les estamos sirviendo, aquellos que somos sus hijos. Dice, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Así que hermanos, ¿qué podemos decir este día? Bueno, en este devocional David nos llevó precisamente por este pasaje, ¿verdad? Diciéndonos, mira, una cosa importante en la vida es enfocarte. ¿Enfocarte en qué? En vivir una vida de temor al Señor, una vida que sea consciente de quién es Dios, de cuáles son sus características, de cuáles son sus atributos, cómo es la personalidad de Dios y que nosotros vivamos acorde con esa personalidad. Eso es vivir en el temor de Dios, siendo conscientes de quién es Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros. Y ese estilo de vida, decíamos en un principio, es un buen ambiente, es una buena base. Es algo especial que Dios puede utilizar para librarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve ese estilo de vida, Dios está plenamente concentrado en ella. Escucha lo que nosotros le decimos y nos responde. En los momentos de angustia y ansiedad, Dios nos libra. Los malos van a perecer, pero nosotros vamos a estar confiados porque Dios nos va a salvar de cualquier situación que sea difícil, cualquier situación de angustia, de ansiedad, cualquier problema que tengamos.
Dios va a estar dispuesto a actuar con nosotros. Cuando haya cumplido su propósito en nuestras vidas, entonces podremos estar contentos, satisfechos de saber que vamos a estar con Él para siempre, porque Él va a salvar a sus siervos. Hermanos, entonces les dejo estas palabras, ¿no? Como, así como David lo hizo, yo también se los repito, ¿verdad? Vivamos en el temor del Señor, para que el Señor tenga espacio para trabajar en nuestra vida. Pues gracias por sus, nuevamente, por sus saludos, ¿verdad? Tenemos un buen número de personas que nos están mandando saludos. Gracias a todos ustedes. Repito, les regreso sus, el saludo, ¿verdad? Un fuerte abrazo a todos, donde quiera que se encuentren, aquí en Puebla, fuera de Puebla, en otros lugares. Gracias por acompañarnos y no se olviden, ya estamos entrando al final del año. Las actividades de la iglesia van a tomar un nuevo enfoque ahora, recordando precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Vamos a recordar ese tiempo hermoso y sobre todo vamos a gozarnos. Les deseo muchas felicidades a todos en este día y si pueden acompañarnos en los servicios, ahí estaremos. Pues que Dios les bendiga. Me permiten si terminamos con una oración. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque permites que tengamos esta reflexión recordando qué beneficios tan grandes nos trae el vivir en el temor de ti. Cómo tú, Señor, nos vas a salvar, cómo tú, Señor, nos vas a rescatar, cómo tu atención va a estar plenamente centrada, completamente centrado, Señor, en nosotros. Gracias por este día, lo ponemos en tus manos y rogamos que tú nos cuides como lo has prometido. Gracias por tu ayuda, en nombre de Jesucristo. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos, muchas bendiciones y si Dios permite nos veremos dentro de un rato en el servicio en la iglesia. Que Dios les bendiga.